Un abrazo fraternal, gracias por la pregunta. Vamos a intentar darte algunos aportes de este caso de narcisismo y de las víctimas del narcisismo. Es un caso profundo que todavía está en investigación. Apenas hay algunos avances muy significativos sobre el cerebro. La neurociencia ha venido ocupándose en los últimos 15 años de manera más eficiente, porque ya existen sofisticados aparatos que permiten medir el cerebro en vivo. Vamos a tomar en consideración algunas ramas de la ciencia y nuestros saberes teológicos en Dios. Con 30 años de experiencia pastoral en el campo misionero, he visto de todo. He visto cómo asesinos en serie, psicópatas, se han curado y han regresado a una vida relativamente normal. Cuando digo relativamente normal, es porque hay secuelas que jamás se pueden borrar. El llamado psicópata se forma primero, que es el narcisista también, porque creció sin la necesidad de dar y recibir. A veces los padres crían a sus hijos dándole placer y no los enseñan a dar placer a otros. Por eso es que no solamente es dar, sino enseñar desde muy pequeño a nuestros hijos a dar y recibir para crear un sistema, un ambiente controlado, psicoprofiláctico, para evitar que se produzca ese mal tan terrible que puede estar en hombres y puede estar en mujeres. Tristemente, algunas evidencias apuntan que en los hombres hay más frecuencia hacia la sociopatía, hacia la psicopatía, hacia la frialdad, hacia el narcisismo. No obstante, se ven también casos en mujeres. Primero, que así se forma el psicópata, el narcisista, por crecer sin la necesidad de dar y recibir. Nosotros tenemos una carga genética. Un psicópata genéticamente le aporta células a formar al niño psicópata. Por eso es que en el Antiguo Testamento Dios, en decisiones muy controversiales, mandaba a eliminar naciones completas y de entre esos niños y mujeres, porque había que cortar de raíz esa enfermedad tan terrible desde la epigenética. Dios prefería que un niño entrara al cielo a que un adulto creciera y se transformara en un vil psicópata narcisista. Ahora, hay una gran psiquiatra que fue alumna de un gran psiquiatra también, que es el padre de la psicoanálisis, Sigmund Freud, Karen Horney. Ella habla de que la neurosis se produce por la mala relación entre el padre y la madre, por la precariedad, como lo diría también otro importante neurólogo, Boris Cyrulnik, gran francés, sobreviviente del Holocausto nazi, que es el padre de la resiliencia. Cuando nosotros no tenemos un apego seguro con el padre y la madre y crecemos en ambientes seguros, se forman tres neurosis. Neurosis sumisa complaciente, que es la víctima del narcisista que se deja dominar, porque no tiene, como llamamos nosotros, carácter, no tiene dominio propio, no tiene autoestima. Y esa neurosis sumisa complaciente lo lleva a decir sí a todo. No pone límites. Puede llegar a sacrificar su vida y su salud por los demás. Y al final del camino es la frustración y el dolor, por querer complacer a todos, por la falta de baja autoestima. También se forma el neurótico resignado, que es el que se va para un lado y no le importa lo que está pasando a su alrededor. Y está el neurótico, que es el expresivo, el que reclama, el que llamamos nosotros un rebelde sin causa. De todos estos fenómenos neuróticos basados en la teoría de Karen Horney, todo es producto de la mala relación del padre, de la madre hacia sus hijos. La profilaxis, la medida preventiva para curar los que ya están mal, y es verdad, la ciencia no da pronóstico
positivo sobre el narcisista y el psicópata. En muy pocos casos el psicópata puede cambiar su conducta. En muchos casos Dios arroja a esos psicópatas en cama, porque en el umbral de la muerte muchos de ellos reflexionan. De allí es la predestinación de Dios, la determinación de Dios de colocar pruebas, vicisitudes sobre los seres humanos para controlar esa mala gestión y otorgarle la mejor posibilidad de arrepentimiento, como lo hizo con este joven. Pero este joven no quiso aceptar. Estoy consciente y estoy seguro, Colombia es un país donde hay un gran avivamiento de cristianos. Muchísimos, estoy seguro que en su vida muchos tuvieron la oportunidad de predicarle. Pero Dios, en su omnisciencia y presencia, sabía que aún así, sujetándolo al padecimiento para cambiar su conducta, su sistema límbico lo iba a llevar a no sentir ni vergüenza ni dolor por tomar decisiones equivocadas. Ahora, en mis años de trabajo como pastor, como pedagogo, he visto que ambientes controlados, que ambientes propuestos donde se fomenta el despertar espiritual, pararse a orar, llevar a las personas a la oración, predicarles permanentemente a la palabra a esas personas, vincularlas con ambientes donde ellos tengan que ayudar y servir, se pueden llegar a curar poco a poco. No llegar a quedar completamente sano, pero pueden mejorar muchas conductas, y para Dios cualquier avance hacia el altruismo, hacia la empatía, es considerado como bueno, en el aspecto de que Dios prometió a través de Jesucristo que Él no va a apagar el pabilo que humeare. O sea, una pequeña llamita que se levante producto de la fe que hace y que produce la palabra de Dios y la conciencia, Dios la abraza. El Espíritu Santo la abraza, y ese pequeño destello de despertar espiritual es energizado, es potencializado por el Espíritu Santo. Por eso es que les recomiendo a todas las personas un despertar espiritual. Hoy estoy acá en la madrugada, mirando el cielo, orando, leyendo la Biblia, quedándome quieto. Me encanta acostarme temprano, a las 8, a las 9, porque cuando me acuesto temprano, a las 9, a las 8 de la noche, sé que a las 3, a las 4 Él me va a levantar. Y es un momento agradable, maravilloso, precioso, donde yo paso aquí en el frente de mi casa mirando el cielo, hablando con Él, pidiéndole sabiduría, conocimiento, fortaleza. Le acabo de pedir por mis adversarios que me calumnian, que por acá por las redes hay muchos. Acabo de pedir por mi familia, por mi nación Venezuela. Acabo de pedir a Dios, suplicar y suplicar y suplicar. Hay un misterio grande en la súplica. Pablo dice que supliquemos. El mismo apóstol Pablo dijo: oren por mí para que me sea dada palabra para poder con denuedo predicar el mensaje de Dios. Debemos de orar por esos individuos, por esos narcisistas, por esos psicópatas. El ladrón en la cruz era un psicópata. Eran dos psicópatas. Al principio estaba el ladrón en la cruz, los dos ofendiendo al Señor Jesús. Ese es el mejor ejemplo de psicopatía curada en el proceso del dolor, el ladrón en la cruz. Al principio los dos ofendían al Señor. El Señor y ellos fueron crucificados a las 9 de la mañana. El Señor Jesús murió a las 3 de la tarde. En ese proceso los dos ofendían al Señor Jesús, al Maestro de Gloria. Pero uno de ellos se ablandó y le pidió al Señor Jesús que se acordara de él. Eso significaba que uno de ellos había escuchado las palabras de Jesús. De pronto eran uno de esos que habían sido alimentados cuando Jesús le dio comida. En aquel momento era duro y no quiso reconocer, pero en medio del dolor, crucificado, terminó reconociendo la palabra de Dios. Entonces hay psicópatas que pueden ser curados. No es fácil. No debemos de hacernos grandes esperanzas ni grandes expectativas, solamente las apropiadas como para darles un poquito y retirarnos de ellos, porque tienen capacidad de hacernos mucho daño. Ojalá y esto te haya podido orientar. Dios te bendiga y Dios te guarde.